Muy bien, pues en esta primera media hora, bienvenidos a todos, vamos a estudiar la parábola que se encuentra en Mateo 20. Un pequeño anuncio para aquellos que se han conectado ahora con estos estudios de parábolas. En el canal tenemos una lista de reproducción para las parábolas y ahí ya tenemos añadidas las parábolas que llevamos estudiadas del libro de Mateo. Hay otra lista de reproducción de las señales de Jesús en el libro de Juan. El libro de Juan no es uno de los evangelios con más parábolas. De hecho, creo que solo tiene una auténtica parábola. El resto se llaman las señales en el libro de Juan. Entonces, esas señales, cuando Jesús convierte el agua en vino, cuando da vista al ciego, etcétera. Esas señales las estudiamos en el formato de parábolas, no porque no ocurrieran, sino por las lecciones, porque son señales elegidas por Juan para transmitir mucho más allá que el milagroso evento. Nos traen lecciones. Entonces, tenemos esas dos listas de reproducción, las señales en el libro de Juan y la lista de reproducción, las parábolas, donde se pueden poner al día con todas las que no hayan estudiado hasta el día de hoy. Hoy tenemos los obreros de la viña. La vamos a leer, empieza en el versículo 1 del capítulo 20 del libro de Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Quiero de antemano preparar la mente a un concepto. Muchas veces en el libro de Mateo Jesús dice el reino de los cielos es semejante a una perla, a un tesoro, a un campo, en este caso a un hombre, a un padre de familia, etc. No es que el reino de los cielos sea semejante simplemente a una perla. El reino de los cielos es semejante a todo el contexto de la parábola. O sea, todo lo que vamos a extraer de la parábola, lo que la parábola nos quiere decir, las lecciones del reino de los cielos y los principios del reino de los cielos, que todos los ingredientes de la parábola nos quiere decir. ¿Okay? No es solo el hombre, no es solo la perla, no es solo el campo, no es solo la semilla, es todo el contexto. Es como el reino de los cielos es semejante a esta parábola. Un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros por su viña. ¿Ok? Para su viña. Entonces, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, y especifica, comenzando ese pago desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo
en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ok, un número de cosas. Cuando habla de las diferentes horas, vamos a poner, digamos, la estructura delante de nosotros. La hora novena es la hora en la que Jesús fue crucificado. Es la hora también donde se crucificaba el cordero o el sacrificio de la tarde-noche. Viene a ser alrededor de las 3 de la tarde. Esa es la hora novena. La hora sexta son las 12 del mediodía, lo que es para nosotros las 12 del mediodía. Aproximadamente, porque se guiaban por el sol, no por el Apple Watch. La hora tercera es aproximadamente las 9 de la mañana, que es cuando se hacía el sacrificio de mañana en el templo. Y la primera hora viene a ser alrededor de las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora undécima es alrededor de las 5 de la tarde, porque la hora doceava es cuando se pone el sol. Jesús, de camino a Jerusalén, los discípulos no quieren que vayan, y sin embargo Jesús les dice, ¿no tiene el día 12 horas para caminar en la luz? El que camina en la luz no camina en oscuridad. Si tú vives en el norte de Europa, o en el norte incluso de España, o muy al sur, en el hemisferio sur, al sur de Chile, en Argentina, ciertos lugares en Argentina, etc., a ti no te va a encajar el hecho de que el día de luz tenga 12 horas. Si tú estás en Inglaterra y estás en invierno, te garantizo que el día de luz no tiene 12 horas, porque a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana todavía es oscuro y para las 5, 5:30 de la tarde ya es oscuro nuevamente. Cuanto más te acercas a la línea del Ecuador, más cercano estás en esa expresión de que 12 horas de noche, 12 horas de día. Cuanto más te separas en los extremos, puedes tener unas noches muy, muy largas y unos días muy, muy cortitos, sobre todo en invierno, en Europa o donde yo vivo, por ejemplo, es al sur de Australia, muy cerca de Tasmania, muy cerca de la Antártica. Entonces, invierno es, si empiezas a trabajar, si sales de la casa a trabajar a las 7 de la mañana, tú sales de noche. Y si sales del trabajo a las 5, 5:30, vuelves a la casa de noche, no ves el día. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta que Jesús está más cerca del Ecuador de lo que puedes estar tú en Europa o lo que estoy yo aquí al sur de Australia o al sur de Chile. Entonces, esa expresión de 12 horas de luz. Bien, cuando tú tienes 12 horas de luz, el sol se pone a las 6. El sol se oculta en la línea del horizonte a las 6. Cuando tú vas a las 5 a un viñedo, a las 5 de la tarde, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas uvas vas a recolectar? Muy poquitas uvas. A las 5 de la tarde no se recogen las uvas. Primero porque el sol ya está inclinado, no se ha puesto detrás del horizonte, pero queda una hora. En una hora se va a poner. Entonces, la sombra que te genera, la proyección de sombra que te genera un sol tan bajo, te hace que no puedas ver los racimos de uva. Porque con las hojas y el racimo escondido detrás de las hojas, no lo puedes ver. ¿Qué haces a las 5 de la tarde cuando tienes solo 60 minutos para que se ponga el sol? ¿Cuál es tu trabajo? Tu trabajo es, pues, ir caminando por cada camino entre cepas de uva, pues cogiendo igual las cajas, cogiendo las herramientas, que no se te queden las herramientas durante la noche y luego se oxiden por el rocío.
de la mañana al día siguiente, etc. Terminar de poner las cajas en el almacén, recoger herramientas, recoger la manguera, recoger... Eso es lo que haces a las 5 de la tarde. El trabajo de recoger las uvas se hace antes. Se hace desde la mañana, todo el día, todo el calor del día, y luego ya para las 5 de la tarde, básicamente estás para recoger. Estos que llegan a lo último, estos que llegan los trabajadores de la hora 11, van a recoger, pero no a recoger uvas, sino a recoger que las herramientas, a recoger cajas, a limpiar un poquitito y se acabó. Fijaros que en el versículo 2 dice que a los primeros, habiendo convenido con los obreros, en 1 denario al día les envió a su viña. Conviene con ellos 1 denario al día, que es, podríamos decir, el salario de un día. El salario justo de la época de un día. Si vais al versículo 7, os dais cuenta que a los últimos les dice lo siguiente. En el versículo 7 dice, le dijeron a él, porque nadie nos ha contratado. Nadie ha venido a hablarnos de que necesitaban gente. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. A los últimos no les dice que les va a dar un denario. Vamos a especular, por poner una cifra, no quiero ofender a nadie por la cifra, pero si estás en Europa, que un jornalero va a recibir 20 euros a la hora. Por 12 horas son 240 euros. Ese día, 240 euros. Ese sería el denario. ¿Ok? 240 euros por ese día como jornalero. Que es lo que han quedado de acuerdo con los primeros. Cuando a los últimos les dice ir al viñedo y recibiréis lo que sea justo, ¿qué están pensando esta gente? No vamos a ir a recoger y a doblar la rodilla y a estar cogiendo uvas porque son las 5 de la tarde y se está poniendo el sol. Iremos ahí a limpiar un poco, a recoger unas cajitas y recoger las herramientas. Con suerte nos dará 15. Si nos da 20, perfecto. Pero con suerte nos va a dar 15. Habría gente, fijaros que esta gente no son vagos. No están ahí porque son vagos. Están ahí porque nadie les ha dicho. No porque son vagos. Si fueran vagos, a las 5 de la tarde dicen, me va a pagar lo que es justo. Lo que es justo son 15 euros. Yo por 15 euros ni me levanto. Me quedo aquí fumando el cigarrillo y ni me levanto. Porque no me ha dicho lo que me va a pagar. Me ha dicho que me va a pagar lo que es justo. Justo por una hora de un trabajo muy liviano. Yo no voy. Pero sin embargo van. Van ahí. No están ahí por vagos. Están ahí porque no lo han dicho. Ahora, primera pregunta. ¿Cuántos quedan en la plaza al final del último grupo? Nadie. Ya no queda nadie en la plaza. Todos han sido llamados al viñedo y todos acaban yendo al viñedo. No todos al mismo tiempo, pero todos acaban yendo al viñedo. Cuando van al viñedo y acaba el día a las 12, a la 12ª hora, se ha puesto el sol y ahí está el capataz repartiendo el dinero. Fijaros que en el versículo 8 dice, cuando llega la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Este quiere meterse en problemas. Porque si le quieres dar un denario a los últimos, ¿cuándo se lo das? Se lo das al final. Dale a estos que ya le has dicho que le vas a dar un denario, le das un denario, que se vayan y luego ya le das el denario a los otros. ¿Por qué les haces esperar? Para que vean que le estás dando a los que no han trabajado un denario. Este se está metiendo en problemas. ¿Se dais cuenta?
específicamente le dice al mayordomo, empieza por los últimos, págales un denario a los últimos. ¿Ok? Entonces, según le está pagando el denario a los últimos, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, al venir también los primeros, pensaron ellos que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, murmuraban contra el patrón, murmuraban contra el jefe, murmuraban contra el señor del viñedo. No me extrañaría que en ese murmullo, esto ahora estamos especulando, pero estaban tan enojados, que como pillaran a alguno de estos que habían solo trabajado una hora, como los pillaran en el camino, regocijándose y alegrándose y diciendo, uy, lo que me llevo en la casa, me estoy llevando 240 euros, que les entraría la vena esta Caín, la vena de Caín, y los matan de camino a la casa. Tú no mereces esto. ¡Pum! Les pegan un trompazo en la cabeza y les quitan el dinero. O sea, llevaban tanta odio por dentro que no me extrañaría que de camino a la casa, si hubieran dado con alguno de ellos, les roban. A ver, cuando tú te das cuenta que que el sacrificio de Caín no es aceptado y el de Abel sí es aceptado, no es porque Caín trae las obras de sus manos del huerto y Abel no. Si tú trabajas como ganadero, tú sabes que tú trabajas con las obras de tus manos, porque hay que alimentar a los animales, hay que estar ahí en los partos, hay que cuidar al animal enfermo, etc. Abel trabajaba con sus manos. El producto es diferente, era un animal, igual que Caín. La razón por la cual el sacrificio de Caín no es aceptado es por lo que pasa en el corazón de Caín, que como el sacrificio del hermano es aceptado, él se enoja con Dios. Como a Abel, que es un don nadie, que es el hermano de Caín, que huele a caca de animal, se le acepta a él también, Caín responde y mata al hermano. La razón por la cual su sacrificio no es aceptado es por la motivación de su sacrificio, que es una motivación egoísta. Fijaros, estas personas de la primera hora no están contentos solamente con el denario. Su felicidad depende de que otros no consigan el denario. Ellos asocian su felicidad con que no sea un denario para todos. ¿Cómo recibe ese denario los de la última hora? Los que han estado ahí y no ha venido patrón para contratarlos y tienen que cuidar a familia, tienen que pagar renta, tienen que pagar alquiler, tienen que alimentar a los hijos que no han comido, tienen que comprar pañales para el bebé, tienen que pagar la factura, etcétera. Y han estado ahí en la plaza y nadie los ha contratado. Y ya cuando ya no tienen esperanza de nada y están a punto de ir derrotados a la casa y decirle a la esposa que igual se tienen que ir debajo del puente, que no tiene comida, que él va a dejarse de comer para que la única papa que quede en la casa se la pueda repartir los niños, etcétera, etcétera. Alguien le viene y le contrata por una hora y dice, bueno, por lo menos igual vamos a poder comprar 5 papas. Y cada uno vamos a poder comer una papa. Y llega a la casa con 240 euros. ¿Cómo recibe ese hombre los 240 euros? El mayordomo le da los 240, los pone en la mano, le mira al mayordomo que no se lo cree. Y dice, ¿y esto? Esto es para ti, chico. Pero si me dijo que era lo que iba a ser justo. Yo no me espero esto. Hay un error, señor. Disculpe, señor, pero hay un error aquí. No, esto es para ti. El señor ha dicho que son 240 euros para ti. ¿Cómo lo recibe el de la última hora?
se pone a llorar. No sabe usted, Señor, lo que esto hace para mi familia. No sabe lo que esto significa en mi vida. ¿Cuál es ahora la percepción de esa persona en la última hora del señor del viñedo? ¡Wow! Este señor es un señor bueno. Fijaros, la palabra arrepentimiento se ha asociado en la religión más tradicionalista. Se ha asociado con, cuando se dice arrepiéntete, es más que te dé remordimiento, que sientas mal por el pecado que has hecho. Eso no es bíblicamente la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metaonía. Y metaonía significa cambia tu percepción que tienes de Dios. Esa es la palabra que se ha traducido como arrepentimiento y que se le ha asociado una carga de culpa, de culpa y de sentirte mal fijaros, cuando Jesús empieza a predicar el evangelio y empieza a decir arrepentíos, viene seguido de lo siguiente. Y Jesús, después del desierto, fue de pueblo en pueblo haciendo lo bueno, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, sacando demonios, dando vista a los ciegos y declarando las buenas noticias del reino, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cómo arrepentíos? ¿Sentiros mal? ¿Sentiros con remordimiento? Etcétera. No, 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 no. Fijaros, iba haciendo lo bueno, sanando a la gente, aliviando sus cargas, alzando y liberando a los cautivos y diciéndole a ellos cambiar vuestra percepción de Dios, porque Dios sí que está con el enfermo, Dios sí que está con el leproso, Dios sí que está con el ciego, Dios sí que está con la viuda, Dios sí que está con el sufrimiento humano. Eso es la palabra arrepentirse. Esa es la palabra metaonía en griego. Por eso Romanos 2:4 nos dice que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. El amor de Dios nos lleva a cambiar nuestra percepción del concepto que teníamos de Dios. Y eso ocurre ¿en qué grupo? En el grupo de las 5 de la tarde. El amor y la bondad de ese Señor cambia en ellos la percepción que tienen de ese Señor. Y sin embargo, el amor de Dios expone el corazón de los otros. En unos ha habido arrepentimiento, en los otros ha habido una exposición de su corazón. De hecho, cuando veis aquí, en el versículo 15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. La palabra tienes tú envidia, si miráis en otras versiones, la podéis encontrar en realidad lo que en realidad pone en el griego. Lo que en realidad pone en el griego es lo siguiente: o tú tienes un ojo malo. Tú tienes un ojo malo porque yo soy bueno. Eso es lo que en realidad dice en el griego. O tú tienes un ojo malo porque yo soy bueno. ¿Qué es un ojo sino las ventanas de qué? Del corazón. Tienes un corazón malo que es expuesto porque yo soy bueno. Al yo ser bueno, más bueno de lo que es tu justicia, porque tu justicia es que ellos reciban 15 euros, pero mi bondad es que reciban los 240. Entonces, la justicia de Dios está por encima de la justicia del hombre. Eso es lo que significa que su justicia está por encima. Porque mi justicia es que ellos solo reciban 15 euros. Su justicia es que a todos le da igual los 240 euros. Es la misma recompensa. Entonces, ¿qué acaba de hacer? Acaba de exponer el corazón de aquellos
que han trabajado todo el día y se creen que merecen más. Si tú vas a salvar a la prostituta, si tú vas a salvar al drogadicto, a mí me vas a tener que poner primer ministro en tu reino, porque yo he pagado diezmos, yo he guardado días, yo he guardado animales, yo he sacrificado, yo he hecho esto, eso. Si tú salvas a la prostituta, ¿sabéis, amigos, que una persona me dijo una vez, no hace mucho, igual un año y medio atrás o así, me decía, a mí Dios me va a tener, si tú estás en lo correcto, me dice, Oscar, yo sí que voy a requerir explicaciones de Dios, porque si tú me estás diciendo que la prostituta y los pecadores van a entrar también en el reino, entonces yo voy a demandar explicaciones de Dios. Y yo digo, oye, chico, ¿no te has leído Mateo 20? Porque tú suenas como quién. Como aquellos que le están pidiendo explicaciones al mayordomo y al señor. Y dice, espera, ¿qué me estás dando a mí? ¿Un denario? Si un denario le dices a ellos. Fijaros el espíritu que nos está mostrando esta parábola. Cuando tu salvación no es suficiente para tu felicidad, para que tú seas feliz, no basta que tú seas salvo. Hitler se tiene que perder. Para que tú seas feliz, no basta que tú seas salvo. Tu esposo que te puso los cuernos se tiene que perder. Para que tú seas feliz en la eternidad, no basta que tú seas salvo, sino que el vecino que no lo aguantas, que es un tal por cual, no puede entrar. Porque si él entra y si tu ex esposo que te puso los cuernos entra y Hitler entra y aquel abusador entra y tu violador entra, tu felicidad no está completa. Y tú vas a necesitar explicaciones. ¿Sabes qué? Jesús dice a los fariseos, veréis a las prostitutas y a los pecadores entrar en el reino antes que vosotros. Antes que vosotros. No que entren sin el denario ya dado. Entran, ¿cómo entran? Entran de la misma manera que entra este trabajador que solo trabajó una horita para recoger las herramientas al final. Cuando recibe algo que él sabe que no merece y se pone a llorar y cambia y se arrepiente, cambia su perspectiva de quién era Dios y dice, wow, yo por este señor trabajo donde sea. Fijaros la paradoja. Si en ese momento a la noche ese señor dice, bueno, tengo otro viñedo que también necesita ser recogido, tengo otro viñedo, mañana a todos aquellos que han venido hoy, que son todo el pueblo, todos aquellos, tengo otro viñedo mañana, un poquitito más pasado aquel cerro de ella, cruzando el río en el otro cerro. ¿Tú crees que se van a levantar los que se levantaron a las 6 de la mañana? No quieren ir. Al día siguiente no quieren ir. Yo por ese no trabajo. Yo para ese señor es un señor injusto. Y yo con ese señor injusto, yo no trabajo. ¿Tú crees que los de la hora 11ª se van a levantar a las 6 de la mañana? Sí, claro. Yo por este sí trabajo. ¿Se das cuenta? Y si el siguiente viñedo que él quiere que entres a trabajar es el cielo. ¡Ja! ¡Qué curioso! Que aquellos que se supone que están trabajando para el Señor, al día siguiente no querrían ir. Lo bueno es que la parábola nos dice lo siguiente, que de la misma manera en el reino de los cielos, los últimos
se han arrepentido, han cambiado su percepción de quién era Dios, de quién es su justicia, de cuál es su justicia, de cuál es su amor, entrarán primero. Entran porque ya han cambiado, entran porque ya han sido limpiados de las erróneas percepciones del carácter de Dios. Por eso entran. Y ellos hacen clic en su entendimiento antes que los religiosos. Pero de la misma manera que no quedaba nadie en la plaza y que unos fueron a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros al mediodía, otros a las 3 de la tarde, otros a las 5 de la tarde, etc. Y ya no quedaba nadie en la plaza. Ahora, en reverso, los últimos serán los primeros, pero los primeros no dicen que no entran. No dicen que no entran. Serán los últimos. ¿Los últimos en qué? En darse cuenta que Dios es bueno. En darse cuenta que en realidad tanto ellos como los otros no merecen el regalo de la salvación, la tienen por regalo. Y ese es el significado de un regalo, no lo mereces. Entonces, las buenas noticias es que cuanto antes nos demos cuenta cuán bueno es Dios, que no quería mal para nosotros, sino que todo aquello malo acabará siendo para bien. Que el hecho, cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor va a pagar un denario a todo el mundo, si nos chirría por dentro el hecho de que el Señor, o sea, si mi felicidad eterna depende de que gente se pierda, ya sabes en qué grupo estás. Ya sabes en qué grupo estás. Si tu felicidad eterna depende de que haya gente que se pierda, y si se salvan, tú vas a pedir explicaciones al Señor, ya sabes en qué grupo estás. Hasta que tú no entres en el concepto de que Dios quiere a todos sus hijos, no solo a ti, Caín, también quiere a Abel. Es el síndrome del hermano mayor envidioso. ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? Y el hermano mayor se hace una pregunta diferente. ¿A quién querrá más? ¿A Abel o a mí? El amor de Dios cubre a Abel, cubre a Caín, te cubre a ti, te cubre a mí y cubre a todos los millones de sus hijos, todos ellos. Y a todos ellos, Él trae a su viñedo. Muy bien, vamos ahora a abrir los micrófonos. Os vamos a dar la oportunidad de expresar conceptos que os hayan resaltado en este estudio. Tenemos 20 minutos.